Muy bien, apreciados hermanos, tenemos el gran privilegio una vez más de estudiar la palabra de Dios en esta hora. Siempre los sábados a las 4 de la tarde hemos consagrado para el estudio de la palabra de Dios. Y el mensaje de hoy, o el tema de hoy, está titulado Pecado original versus adventismo. ¿Ok? Pecado original versus adventismo. Es decir, la doctrina del pecado original ante el adventismo. ¿Okay? Ese es nuestro tema. ¿De qué forma la doctrina del pecado original afecta nuestras doctrinas? Ese es el tema de hoy. Y también vamos a ver un poco sobre algunos versos. Vamos a explicar algunos versos de la Biblia que pareciera que estuvieran dando apoyo a la doctrina del pecado original. ¿Okay? Vamos a estudiarlos y vamos a contestarlos, vamos a mirarlos a la luz de la palabra de Dios. ¿Okay? Pero este es nuestro tema. Este tema será el último en esta serie de la naturaleza del pecado. Con este terminamos. Luego el próximo sábado tendremos otro tema. Así de que vamos a comenzar. La palabra de Dios nos dice que nosotros, es decir, el justo, el pueblo de Dios, debe de caminar por la fe. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 1, el verso 17. Dice, mas el justo por la fe vivirá. El justo debe de vivir por la fe. Noten que no es por su propia experiencia. Es decir, no es la experiencia suya la que vale como fundamento de su fe. ¿Ok? ¿Qué es entonces? Porque dice la Biblia que la fe tiene como fundamento la palabra de Dios. Dice en Romanos capítulo 10, el verso 17. Así que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, el justo anda por la fe. Y la fe está fundada en la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestro andar, mejor dicho, nuestras decisiones en el camino cristiano no puede estar basada en mi propia experiencia, de la forma como yo veo las cosas o como yo escucho, sino lo que está en la palabra de Dios. La fe es la que nos guía a través de la palabra del Señor en la vida del cristiano. El siguiente verso, Efesios capítulo 2, el verso 20, dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Noten que la iglesia está fundada sobre los dichos de los apóstoles y los profetas. Eso es decir, el Nuevo y el Antiguo Testamento de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo también que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está fundada nuestra fe entonces? En la palabra de Dios, en un así dice Jehová. Que nuestra fe está fundada en la palabra del Señor, no en nuestra propia experiencia. ¿Okay? Yo no puedo fundar mi fe y mis decisiones, y mucho menos mi doctrina, las doctrinas que yo creo, o la verdad, en mi experiencia. Porque puede ser que yo vea las cosas de una forma errada. Por ejemplo, saben que esta fue la forma de cómo Satanás engañó a nuestros primeros padres. ¿Okay? Los engañó haciéndoles tomar decisiones basadas en su propia experiencia. ¿Okay? De la forma como ellos miraban la fruta prohibida. Por ejemplo, vean lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el verso 6. Hablando de Eva.
Dice la Biblia que Eva vio, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Y en base de qué tomó decisiones ella? ¿En base de lo que Dios había dicho o en base de lo que ella miraba? En base de lo que ella estaba mirando. En base de su propia experiencia. Ella dijo, dice ahí la palabra, y la mujer vio que el fruto de ese árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Este fue el método que el diablo utilizó para hacer caer a Eva y luego después a Adán. Ella miró que la fruta era buena y en base de lo que ella percibía, en base de su propia experiencia, no en base de la palabra de Dios, sino en base de su propia experiencia, ella tomó la decisión de comer del árbol prohibido. Es un problema cuando nosotros basamos o decidimos en la vida cristiana, en nuestra vida cristiana, decidimos en base de mi propia experiencia. Es un problema. Debemos de decidir en base de la palabra de Dios. Así dice Jehová. Entonces Eva tenía que haber pensado así. Bueno, mis ojos ven que es buena la fruta, pero Dios dijo que no. ¿Y qué tenía que hacer ella? Decidir por la palabra de Dios y no hubiera caído en pecado. Pero ella decidió obedecer a lo que ella percibía, a su propia experiencia. Y ahí está el problema. Bien, hermanos, ¿por qué he mencionado esto? Porque vamos a mirar hoy en este estudio, vamos a mirar las bases, o mejor dicho, el origen de la doctrina del pecado original. La doctrina del pecado original fue publicada, fue esparcida en el cristianismo por un hombre que se llamó Agustín de Hipona. El pecado original fue esparcido, publicado o enseñado, hecho público a través, o mejor dicho, por este hombre, que es Agustín de Hipona. ¿Quién fue Agustín de Hipona? Vamos a mirar también en este estudio un poco acerca de su historia, para que ustedes vean cuál es el origen de la doctrina del pecado original. Dice, Agustín de Hipona partió de su experiencia con el pecado para establecer la doctrina del pecado original. Es decir, esta idea humana basada en su propia experiencia y no en las escrituras, no es de fe, porque la fe tiene su base en la palabra de Dios. Entonces, en base de su propia experiencia, fue que él estableció una doctrina conocida como el pecado original, que hasta el día de hoy tenemos cristianos que la promueven porque la creen. ¿Quién fue Agustín de Hipona? O mejor conocido como San Agustín. Sigo leyendo aquí. Agustín nació en el norte de África. Vivió del año 354 al año 450. Era hijo de padre pagano y madre cristiana. Su padre era pagano, pero su madre era cristiana. Destacó como estudiante de filosofía y retórica, llegando a ser profesor. Posteriormente se hizo cristiano, se bautizó, luego sacerdote y fue finalmente obispo de Hipona, una ciudad donde él fue enviado para ejercer su oficio de obispo. Era el gigante dialéctico indiscutible entre los padres de aquella época. No era cualquier persona. Estamos hablando de una persona que se destacó por su retórica,
tenía aquella elocuencia presentadora. Era un hombre que tenía influencia en la iglesia. Tanta influencia que hasta el día de hoy su doctrina es creída por muchos de los del cristianismo, yo mejor diría, de la mayoría del cristianismo de nuestra época. Siendo estudiante de Cartago, se entregó con entusiasmo a los vicios de los paganos. Esto fue antes de la conversión. Se entregó al vicio de los paganos. Posteriormente escribiría que se avergonzaba de no tener vergüenza. Él escribió eso. Me avergüenzo de no tener vergüenza. Tuvo una concubina durante 15 años con la que tuvo 2 hijos. La abandonó al acercarse a la iglesia. Después recayó otros 2 años con otra concubina a la que abandonó por imposición del celibato como sacerdote. Dice, cuyas tensiones y frustraciones viviría el resto de su vida. ¿Por qué? Porque el hombre luchaba con una fuerte tendencia. Veamos a qué. Fue entonces cuando hizo su gran descubrimiento teológico, en base de su debilidad, en base de su experiencia con la religión, consistente en que en el hombre haya ya desde el nacimiento una maldad imposible de erradicar. Vivir sin pecar es una imposibilidad absoluta, incluso bajo la gracia de Cristo. ¿Eso dijo? ¿O esas fueron sus conclusiones de Agustín de Hipona? Es decir, su tendencia hacia la inmoralidad era tan grande que no podía luchar con ella. Y llegó a la conclusión de que como en él estaba esa tendencia tan fuerte, pensó, bueno, es que yo vivo en pecado, soy pecado, no puedo vencer al pecado ni siquiera con la gracia de Dios. Más tarde, amplió el concepto a otros aspectos más allá de la esfera sexual. Ese era su problema. Estos son 3 elementos destacados en la teología agustiniana. Los siguientes, lo vamos a mirar. Elementos esenciales en la doctrina agustiniana, que se conoce ahora como pecado original, son los siguientes. Primero, el pecado está en la naturaleza con la que nacemos. Él llegó a esa conclusión. El pecado está en la naturaleza con que nacemos. Nacemos pecadores. Segundo, la naturaleza con la que nacemos es invariable y común a todos. Por lo tanto, tercero, por lo tanto, el pecado no puede ser erradicado a pesar de la gracia de Dios. Esas fueron sus conclusiones. No importa, el poder de Dios aquí es impotente. No puede al hombre hacerlo vencer el pecado. El concepto de pecado lo llevó a esa conclusión. ¿Pero en qué basa el concepto de pecado? En su propia experiencia. En su propia experiencia. ¿Saben? San Agustín, una de sus frases famosas es esta. Dice, mi pecado más incurable era el no creerme pecador.
¿Qué es lo que está implicando? Lo que está implicando que todo pecado es incurable. Que todo pecado no se puede erradicar, menos el creerme pecador. Eso está diciendo, mi pecado más incurable era el no creerme pecador. Es decir, todos los pecados son incurables. Y también, o era el menos incurable, pero todos son incurables. Eso es lo que está implicado. Ahora, veamos un poquito sobre las implicaciones teológicas que esta doctrina ejerce, especialmente en la teología adventista. Primeramente, la primera implicación del hecho de que tú eres pecador de nacimiento, que tu naturaleza es pecado, implica que no puedes vencer al pecado y que no puedes hacer otra cosa más que pecar. Eso es lo que implica. Si el pecado es inevitable y pecamos por naturaleza, pues nuestra naturaleza es pecado, no tenemos responsabilidad en el pecado, pues nosotros no hemos decidido pecar. Esa es la primera implicación. En otras palabras, yo no tengo libertad de elección. No puedo más que pecar. Y si yo no he decidido pecar, porque ya soy pecado, entonces la pregunta es, ¿cómo puedo vencer al pecado? De ninguna forma, no se puede vencer. Tampoco tengo responsabilidad. ¿Por qué? Porque no tengo libertad de elección. El libre albedrío se pierde. Por lo tanto, no hay responsabilidad. Si nuestra naturaleza es pecado y si no hay nada que podamos hacer sino pecar, no tenemos libre albedrío. La pregunta es, ¿quién es el responsable entonces por el pecado? Yo no puedo ser responsable porque yo soy pecador, no tengo otra opción. Por lo tanto, ¿quién me va a culpar? Yo no soy responsable. Yo no decido, no tengo libertad de decidir. La pregunta es, ¿quién es el responsable entonces por mi pecado? Si seguimos la misma línea de excusa que siguieron nuestros primeros padres, el responsable por el pecado, ¿quién es? Es Dios. ¿Por qué? Pues nosotros decimos que el pecado, que nuestro pecado es culpa ¿de quién? De Adán. ¿Sí? Porque él me pasó esa naturaleza que es pecado. Él es el culpable, no yo. Y Adán dice que ¿quién es el responsable? Su esposa. Su esposa es la responsable, no yo, dijo Adán. Y Eva, ¿a quién responsabilizó? A la serpiente. ¿Entiende? A la serpiente. Y lo que estaba implicado es, ¿por qué hiciste a la serpiente? ¿Por qué la permitiste entrar en el jardín? Por lo tanto, ¿quién es el responsable? Dios. ¿Se dan cuenta por dónde vamos la cosa? ¿Por dónde va la cosa? Es decir, si yo recibí una naturaleza pecaminosa, pecadora, pecado, en mi naturaleza, yo no puedo vencer el pecado porque no, es imposible de erradicar. Ni siquiera Dios lo puede erradicar en mí. Y como no tengo libertad para hacer lo bueno, entonces yo no soy el responsable de mi pecado. Es responsable aquel que me pasó la naturaleza. Y ese fue Adán. Por lo tanto, Adán es el culpable. Y Adán dice, yo no soy, es Eva. La esposa que tú me diste, le dijo a Dios. Y Eva dijo, tampoco yo. Es la serpiente que tú hiciste. Por lo tanto, la responsabilidad del pecado recae sobre Dios. Esas son las implicaciones, las primeras implicaciones que estamos mirando. Por lo tanto, el nombre de Dios nunca será vindicado por la eternidad
será el responsable de la existencia del pecado en el mundo caído y de los miles de millones que se pierdan por el pecado porque no pudieron dejar de pecar. ¿Quién será el responsable? Dios. Dios nunca será vindicado. ¿Por qué? Porque el hombre nunca podrá dejar de pecar. ¿Está entendiendo las implicaciones? Terribles. Escuchen lo que dice la hermana White. Voy a leer en El Camino a Cristo, la página 40. Cuando el Señor les habló tocante a su pecado, Adán respondió echando la culpa en parte a Dios y en parte a su compañera. La mujer que me diste aquí conmigo me dio del árbol y comí. La mujer es la culpable. La mujer echó la culpa a la serpiente diciendo, la serpiente me engañó y yo comí. Porque la pregunta es, ¿por qué hiciste a la serpiente? ¿Por qué le permitiste entrar en el Edén? Esas eran las preguntas implicadas en la excusa que dio por su pecado. Y de este modo hacía a Dios responsable de su caída. El espíritu de justificación propia tuvo su origen en el padre de la mentira y lo ha manifestado todos los hijos e hijas de Adán. Así de que ahora, con la doctrina del pecado original, ese pecado que es la naturaleza humana y que no puede ser vencido, que ni siquiera Dios lo puede erradicar en nuestra vida, es imposible de vencer al pecado por culpa de Adán. Y Adán dice, no es mi culpa, es de Eva. Eva dice, no es mi culpa, es de la serpiente. Y la pregunta es, ¿por qué la hiciste? Así de que, ¿quién es el responsable? Dios. Esa doctrina jamás vindicará el nombre de Dios. Jamás. ¿Ven dónde está el primer problema? Es serio, hermanos. Es serio. El problema es muy serio. ¿Ok? Es bien serio el problema. Implicaciones en la naturaleza humana de Cristo. ¿Qué naturaleza tomó Jesús si la naturaleza que tú y yo llevamos es pecado? Pregunta, ¿qué naturaleza tomó Jesús entonces? Jesús no podía ser pecador, por lo tanto no pudo llevar mi naturaleza. La siguiente implicación es que Jesús no podía ser como yo. No puede llevar una naturaleza pecaminosa. Ahí está el siguiente problema. No sé si saben ustedes quién fue el pastor Desmond Ford. Voy a hacer una cita de él. Adelantito lo vamos a descubrir. El pastor Desmond Ford, notable por haber introducido la teología evangélica en, ¿cómo se llama? En sus predicaciones, en sus presentaciones evangélicas en la iglesia, que hoy es mayoritaria en los seminarios teológicos, lo expresó así antes de su apostasía, cuando se lo consideraba como el paradigma de la ortodoxia. ¿Qué expresó el doctor Desmond Ford? Dijo esto acerca de la naturaleza humana de Cristo. Dijo, el adventismo se equivocó al rechazar la enseñanza del pecado original y eso llevó a 3 herejías subsecuentes. Esto dijo el doctor Desmond Ford. Dice así, el adventismo se equivocó
al rechazar la enseñanza del pecado original. Y esto lo llevó a 3 herejías. Es decir, aquellos que no creen en la doctrina del pecado original están creyendo en 3 herejías. ¿Cuáles son? Primero, que Cristo tomó una naturaleza humana caída como la de nosotros. Él cree que es una herejía. ¿Por qué? Sencillo. Si nosotros creemos en la doctrina del pecado original, donde su naturaleza es pecado, y es pecador al momento que nace, sin tomar ninguna elección, sin hacer decisiones, por lo tanto Jesús no pudo nacer con esa misma naturaleza. Por lo tanto es una herejía dentro del contexto del pecado original. ¿Entienden? Primero, la primera herejía, de acuerdo a él, dentro del contexto del pecado original, es que Cristo no pudo tomar una naturaleza como la de nosotros. Segunda, que el evangelio incluye también la santificación. Eso dijo Desmond Ford. Dijo, otra herejía de los adventistas es que creen que la santificación está incluida en la salvación. Que el evangelio incluye también la santificación, es decir, justicia impartida. Tercera, dijo él, tercera herejía, de acuerdo a la visión que él tenía con respecto a la doctrina del pecado original, que la última generación tendrá un carácter sin mancha antes de la segunda venida. ¿Qué es lo que predicamos esta mañana? Y el estudio que presentamos el sábado pasado en esta hora. Miramos que Dios vindicará su carácter haciendo que su pueblo, la última generación, camine en este mundo sin pecar después del tiempo de angustia. Perdón, después del tiempo del cierre del tiempo de gracia. Él dice que esa es una herejía. Claro, dentro del contexto de la doctrina del pecado original, sí. Pero nosotros no creemos tal doctrina. ¿Ok? Esas son las implicaciones. ¿Ok? ¿Quién fue Desmond Ford? Ford nació en una familia anglicana en Queensland, Australia. Pronto desarrolló un amor por los libros y a los 14 años comenzó a trabajar en la oficina de un periódico en Sydney, Australia. Uno de los primos de su padre era un adventista del séptimo día que se interesó por Desmond. Fue bautizado en la iglesia adventista del séptimo día en el año de 1946, a los 17 años. Esto está en esa revista, Adventist Review, marzo 15, 2019. Fue bautizado, le gustaba leer y rapidito él empezó a escalar en asuntos de educación en las universidades adventistas. Dice, después de que Ford completó su BA, creo que es un bachillerato, en 1958, la familia fue enviada a Estados Unidos, donde completó una maestría en el seminario teológico adventista del séptimo día y un doctorado en la Universidad Estatal de Michigan, doctorado en teología. Obviamente teología sistemática. El hombre estudió, era un doctor en teología sistemática. Y a principios de 1961, la familia regresó a Australia y durante los siguientes 10 años, Ford enseñó teología en Avondale. Escribió muchos artículos y fue un predicador y conferencista muy solicitado. Donde quiera que había una presentación sobre ¿cómo se llama
una presentación sobre la justificación por la fe, Desmond Ford era el llamado. Cualquier tema sobre teología sistemática, especialmente aquellos temas de la salvación, Desmond Ford era el llamado. En el Adventist Review, seguimos leyendo, ¿qué creía Desmond Ford con respecto a la justificación por la fe? Ya miramos un poquito. Estamos viendo las implicaciones de creer en la doctrina del pecado original. Declaró que la justicia por la fe es lo mismo que la justificación por la fe. A ver, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Noten. Declaró que la justicia por la fe es lo mismo que la justificación por la fe. 1000 veces no. No es lo mismo. Justificación por la fe es apenas una parte. Que ser justificado es apenas una parte en la justificación por la fe, en el tema de la justificación por la fe. Eso es equivocado. ¿Por qué él cree que solamente es ser justificado y se acabó? Y ya eres salvo. Basta con ser perdonado y se acabó. ¿Por qué? Porque recuerda que la santificación no puede tomar lugar en tu naturaleza pecaminosa. Simplemente no puede, porque tu naturaleza es pecado. La justificación, explicó, es la obra de Cristo para nosotros en la cruz. Sucede fuera de nosotros, ¿ves? Algo que está fuera, externo. Es el cambio de estatus. Todo lo que cambia en ti es el estatus de parte de Dios. Ya Dios te mira como hijo, aunque seas todavía un pecador abierto. Ya Dios te mira como hijo. Tu estatus delante de Dios cambia. Eso es todo. Mediante la justificación nos convertimos en hijos de Dios. La santificación, por otro lado, es la obra de Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo. La santificación nos cambia a semejanza de Cristo. Esto iba en contra del entendimiento general adventista en ese momento, cuando él dijo estas palabras. Que la justicia por la fe incluye la justificación y la santificación. Eso iba en contra de su postura. La iglesia, de una forma mayoritaria todavía, en aquel entonces, creía que la justificación y la santificación eran parte del plan de salvación por la fe. Desmond Ford se oponía, dijo, no, todo lo que incluye el tema de la justificación por la fe es ser perdonado. Se acabó. Nada más. Es decir, no hay victoria del pecado, no hay santificación para que seas salvo, no se necesita. Estamos hablando de las implicaciones. Vean qué tremendas. Tremendas implicaciones si usted acepta la doctrina del pecado original. ¿Qué tal con respecto al juicio? Al juicio investigador. ¿Cuáles son las implicaciones? La misma revista dice, Ford comenzó a enseñar en la PUC, que es la Pacific Union College, en el año de 1977. Y el sábado por la tarde, uno de esos sábados por la tarde, el 17 de octubre de 1979, presentó una conferencia sobre el juicio investigador en el capítulo de Angwin de la Asociación de Foros Adventistas, en la que negó cualquier apoyo bíblico para esa doctrina. Es decir, no existe apoyo bíblico para la doctrina del juicio investigador. No hay. En toda la Biblia no existe apoyo bíblico para la doctrina del juicio investigador. Tremendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que acontece en el juicio investigador? ¿Qué es lo que creemos con respecto a lo que acontece en el juicio investigador? Creemos que el santuario celestial está siendo limpiado por Cristo de la contaminación del pecado de su pueblo. Y que al mismo tiempo que el santuario está siendo limpiado,
Dios está limpiando también a su pueblo. ¿Cuándo comenzó eso? 1844. Pero si yo creo que yo no puedo vencer el pecado porque yo soy pecado, porque mi naturaleza es pecado, ¿cómo puede Dios limpiarme en un juicio investigador? No hay forma. ¿Está mirando las implicaciones? Es decir, se va toda la estructura teológica adventista, cae toda. Y vámonos a la iglesia, cualquier iglesia protestante, porque ya no existe el adventismo. Él dijo que la doctrina del juicio investigador no tiene base bíblica. Sigo leyendo. Dijo, el liderazgo de la iglesia respondió convocando a Ford a una reunión de más de 100 teólogos y administradores de la iglesia en Glacier View Ranch en Colorado en agosto de 1980 para que diera una explicación a esas enseñanzas. ¿Ok? Para que diera una explicación. Para evaluar, dice, su documento, porque él escribió un documento de 991 páginas titulado Daniel 8:14, el día de la expiación y el juicio investigador, para que diera una respuesta a lo que había escrito, negando la doctrina fundamental adventista del juicio investigador. ¿Todo por qué? Por adoptar una doctrina errada con respecto a la naturaleza del pecado. Lo que nosotros creemos con respecto a lo que es pecado determina nuestra creencia en el Evangelio. Conclusiones de Desmond Ford. Su falso Cristo y su falso Evangelio le llevó a articular la conclusión inevitable de esa teología. ¿Cuál fue? Lo siguiente. No pasó nada, dijo Desmond Ford, no pasó nada en 1844. No hay purificación del santuario, juicio investigador, ni fin del tiempo de gracia. Todo eso es mentira. No habrá ninguna generación final que venza al pecado. Los escritos de Ellen G. White están evidentemente equivocados, lo cual no hay problema. Dice, no es problema teniendo en cuenta que no tiene valor doctrinal, sino solo pastoral. Eso dijo. ¿Cuánto se va por creer en la doctrina del pecado original? Se va el juicio investigador, la administración de Cristo en el lugar santísimo, el tiempo de gracia, se va la victoria sobre el pecado, e incluyendo la autoridad de los escritos inspirados del hermano White. Se va también. Si nosotros creemos esa doctrina y fuéramos tan consistentes como el Dr. Ford, ya no creyéramos más en el juicio investigador. Ya no creyéramos más en los escritos de Ellen G. White. Eso es si somos consistentes, teológicos como él. Es decir, sistemáticos. ¿Entienden? Pero claro, hay personas que dicen, no, yo creo y todavía creo en el adventismo. Bueno, porque no conoces porque no has estudiado, mejor dicho, un poquito sobre la conexión que tiene esas doctrinas con la otra. Por eso. Pero toda persona que estudia y ve las conexiones y que cree en la doctrina del pecado original, llegará a la conclusión inequivocable de Desmond Ford, que ya no más hay juicio investigador, que ya no más hay tiempo de gracia
tiempo de prueba, y menos que los escritos de Ellen G. White tengan tanta autoridad profética. Seguimos leyendo acerca de sus conclusiones. A día de hoy, el adventismo no ha asimilado aún el caso de Desmond Ford. Si lo hiciera, la academia no podría continuar como está. Se dijo que el problema de Ford fue su negación de la escatología adventista. Eso es lo que se dice. No, fue su negación de la escatología, del juicio investigador. Pero dicha negación no fue debida a una falta de sabiduría profética por parte de Ford. Era un teólogo estudioso. Él conocía muy bien la doctrina del juicio investigador. Daniel 8:14, sabía trazar la profecía muy bien. No era su falta de conocimiento de esa profecía que lo llevó a esas conclusiones. ¿Qué es lo que lo llevó a esas conclusiones? El adoptar la doctrina errada del pecado original. Dice, dice la comprensión del evangelio que él introdujo. Eso fue lo que lo llevó a negar la doctrina, el fundamento de la iglesia adventista. Comprensión que parte de un concepto falso del pecado sobre el que se edifica un concepto evangélico. Lo cual es el protestantismo caído, de la salvación en el pecado, que es el que se sigue enseñando en muchos seminarios. O sea, no era que le faltaba conocimiento, no podía comprender todavía la doctrina, perdón, la profecía de Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas, no era eso. Él lo conocía. El problema es que no se, teológicamente, no ensamblaba con su postura con respecto a la naturaleza del pecado. Ese era el problema. ¿Ok? Por eso lo llevó a negar, incluyendo el juicio investigador y todas nuestras enseñanzas adventistas. Implicaciones teológicas. Falsa definición del pecado como siendo la naturaleza recibida al nacer. Partiendo de ahí, vean cuáles son las implicaciones. Imposible la encarnación de Cristo en la naturaleza como nuestra. Primero, Cristo no puede ser o no pudo haber tomado la naturaleza caída como la de nosotros. Primera implicación. Tercera, justificación es solamente el perdón, no efectiva, sino solo legal. Justicia atribuida, no comunicada. Es decir, Dios te proclama justo, pero no te hace justo. Porque todavía lleva la naturaleza caída. Y esa naturaleza caída, dentro de ese concepto, es pecado. Por lo tanto, Dios no te puede santificar. La santificación no está incluida en la salvación. ¿Ok? Cuarta implicación. Imposibilidad de vivir sin pecar. A ver, ¿se acuerdan qué es lo que pensó o llegó a concluir San Agustín? El pecado no puede ser erradicado ni siquiera por la gracia de Dios. Imposibilidad de vivir sin pecar mientras tengamos naturaleza caída. Quinto, desaparece la verdad bíblica del juicio investigador, la purificación del santuario, el borramiento de pecados, el sellamiento del tiempo del fin. De acuerdo a Ezequiel 9, Apocalipsis 7, todo eso desaparece. Y el cierre del tiempo de gracia también desaparece. ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros enseñamos dentro de esa escatología que una vez que se cierre el tiempo de gracia, el pueblo de Dios tiene que vivir sin intercesor, sin Cristo en el santuario, intercediendo por ellos.
Por lo tanto, el pueblo de Dios tiene que estar sin pecado. Esa es la última generación que habrá alcanzado, o mejor dicho, que Dios habrá formado la imagen de Cristo en ellos. ¿Entienden? Y por eso el cierre del tiempo de gracia es imposible dentro del contexto del pecado original, la doctrina del pecado original. Ese acomodo al pecado continuado hace irrelevante la escatología adventista. Simplemente no tiene importancia. Si no es posible dejar de pecar, todos recibimos la marca de la bestia. Eso destruye en 1844 la verdad del santuario. El mensaje de 1888 también se va. Y desde luego no puede vindicar a Dios ante el universo. Apocalipsis 14 habla de una vindicación del carácter de Dios. Pero dentro de ese marco es imposible. Es imposible. ¿Qué dijo Desmond Ford acerca de 1844? Se le hizo una pregunta. Por cierto, ustedes pueden encontrar esta entrevista que se le hizo a Desmond Ford en el internet. Se le hizo esta pregunta. Dice, en eras del argumento, suponiendo que no pueda defender 1844 del Antiguo Testamento, es decir, que no encontremos, suponiendo que no encontramos evidencias de la doctrina de el juicio investigador en el Antiguo Testamento, es la pregunta. ¿Tendría esta lógica alguna validez teológica? ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para determinar la profecía y la doctrina para nosotros hoy? Esa es la pregunta. Responde el doctor Ford. Si el juicio investigador se apoyara solo, está diciendo sí, no es seguro, sí, se apoyara solo del Antiguo Testamento, sería un milagro, dice. Es decir, no existe apoyo, pero no suficiente. Si lo pudiéramos apoyar en el Antiguo Testamento, sería un milagro, pero no suficiente. Luego él dice la siguiente frase. Si 1844 no puede apoyarse en el Nuevo Testamento, entonces no puede considerarse una doctrina cristiana válida. Negó 1844 porque dentro del marco del entendimiento con respecto a qué es pecado, no cabe. Simplemente no ensambla. ¿Entiende? Usted no puede creer en la doctrina del pecado original y todavía creer la experiencia del pueblo de Dios en 1844, el juicio investigador y todo lo demás. No se puede. Si usted indaga y trata de conectarlo, no hay forma. Esas son las grandes implicaciones que tiene esa postura. ¿Por qué no juicio investigador? En la misma interview, la misma cuestionario que se le hizo, se le preguntó, pregunta número 25, Doctor Ford, algunos están teniendo dificultades con el concepto de que el juicio investigador, o más correctamente, el juicio previo al advenimiento, es tan fácil como usted lo dice. ¿Qué les dice a los que todavía sostienen que la vida del cristiano será investigada en cada detalle de los libros de registros en el cielo? ¿Qué responde usted a eso? Doctor Ford respondió y dijo, las deficiencias inevitables de los santos que confían no pueden traer condenación, ni se les imputa, ni se les toma en cuenta o se les registra. ¿Sabe lo que está diciendo? Las deficiencias que el pecador tiene, que el hombre tiene, el caer en pecado de vez en cuando, no se le toma en cuenta.
Dios ni siquiera les pone importancia. Las deficiencias inevitables de los santos que confían no pueden traer condenación, ni se les imputa, es decir, culpa, ni se les toma en cuenta, ni se les registra. Así de que no hay juicio investigador. ¿Para qué? Porque usted nunca va a dejar de pecar. Es imposible que deje de pecar. ¿Se dan cuenta las implicaciones? Son tremendas. ¿Qué dice Ellen G. White? Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios. Primero, su carácter. Segundo, la naturaleza del pecado. Y las verdaderas consecuencias que tendrá en la gran controversia. Dos cosas busca extorsionar Satanás. ¿Qué cosas son? El carácter de Dios y la naturaleza del pecado. ¿Por qué? Las dos están en juego. Si el pecado no puede ser erradicado porque es la naturaleza humana pecadora, entonces Dios nunca será vindicado en su carácter. Eso es lo que está diciendo la hermana White en la gran controversia. Vuelvo a leer. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá en la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad ¿para qué? Para pecar. Es decir, como yo nunca voy a dejar de pecar y no es mi culpa porque yo recibí esta naturaleza, por lo tanto, no importa si guardo o no guardo el sábado, no importa si de vez en cuando caigo en pecado, no importa. De todos modos soy así. Nunca voy a cambiar, ni siquiera por la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta las implicaciones? Tremendo escrito. Conflicto de los siglos, la página 556. Tremenda implicación. Hablemos un poquito sobre Salmos 51.5. Salmos 51.5 es uno de los escritos usados por los que defienden la doctrina del pecado original. Y dice así, ¿cómo dice el Salmo? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está diciendo ahí David que él nació pecador o que su naturaleza es pecado. ¿Está diciendo eso? Veamos algunos puntos evidentes en el escrito. Primero, el primer problema es edificar o sustentar una teoría sobre un texto aislado. Primer problema. No podemos nosotros agarrar un texto aislado y fundar una doctrina de él. Específicamente cuando forma parte de una expresión poética. Primero, usted sabe que el libro de los Salmos, como otros libros, fueron escritos de una forma poética. ¿Ok? Dice, en la que es típico el alto contenido simbólico o metafórico del libro de los Salmos. Por lo tanto, no podemos nosotros fundar una doctrina tan importante con tantas implicaciones como en Salmo 51.5. Un verso aislado que fue escrito de una forma poética, lleno de símbolos o de escritos metafóricos. Segundo, dificultad idiomática. Para traducir el original, ya que es el prefijo en, o en maldad, o en pecado, en hebreo puede significar sobre, entre, incluso, e incluso sin, o pecado. Dependiendo del contexto.
¿Ok? Así de que el prefijo en, que es el que está en juego aquí, no necesariamente quiere decir nací pecador o estoy en pecado. No, en podría significar entre, o puede significar incluso pecado. Tercero, el significativo Pablo, que fue el que más escribió con respecto a la justificación por la fe en el Nuevo Testamento, el gran expositor, inspirado de la doctrina sobre la salvación y sobre el pecado, nunca empleó ese texto que se considera clave en la doctrina del pecado original. ¿Por qué no lo incluyó? Porque Pablo no lo entendía así. Si Pablo hubiese entendido que Salmo 51 quería decir que la persona nace en pecado, pues fuera el primer texto que hubiera él citado. Pero no aparece en todos sus escritos. De deducirse algo, no sería el pecado en David, sino en su madre, porque eso es lo que dice. En pecado me engendró mi madre. Si lo queremos tomar un poquito más literal. El propio contexto refuta el carácter ineradicable, o mejor dicho, el carácter que no se puede erradicar, que es la que le atribuye al pecado en esa teología. Veamos el contexto para ver si David está hablando de eso. Primero, en el capítulo, vamos a encontrar el verso 1, David dice, borra mis rebeliones. Pero si tú eres pecado, ¿cómo va a borrarte Dios? Él dice, borra mis rebeliones. Si a eso se refiere David en el verso 5, que su naturaleza es pecado, cuando le dice borra mis rebeliones, que dice, bórrame a mí del mapa, bórrame de la existencia. Pero le dice, borra mis rebeliones. El 2 dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Luego dice, purifícame en el verso 7, con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido. El verso 9, borra todas mis rebeliones. Vean que es algo que puede ser borrado. Vean que es algo que puede ser lavado. Vean que es algo que puede ser vencido. El verso 10, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Puede ser algo que puede ser lavado, cambiado, borrado, sin borrar de la existencia al pecador o al ser humano. Porque no está hablando de naturaleza. Está hablando de la transgresión, cuando éste afectó el carácter. Está hablando de purificación. Por cierto, el lenguaje que utiliza aquí, muy parecido al lenguaje de la purificación del santuario. ¿Verdad? Está hablando de purificación. La hermana White tiene este escrito con respecto a Set. Set fue el tercer hijo de Adán. Caín fue el primero, el segundo Abel. Abel lo mató Caín y nació después de eso Set. ¿Qué dice la hermana White con respecto a Set? Set era un personaje digno y debía tomar el lugar de Abel al hacer lo correcto. Sin embargo, era un hijo de Adán como el pecador Caín. Y no heredó de la naturaleza de Caín más bondad natural que Caín. Perdón, naturaleza de Adán más bondad que Caín. Nació en pecado. A ver, ¿quién nació en pecado? Está hablando es la misma expresión que utiliza David. Hablando ahora la hermana White de Set. Nació en pecado, pero por la gracia de Dios, al recibir las instrucciones fieles de su padre Adán, honró a Dios al hacer su voluntad.
se apartó de los corruptos desobedientes de Caín y trabajó como habría hecho Abel si hubiera vivido, para convertir la mente de los pecadores en reverencia y obediencia a Dios. ¿Cómo nació Seth? Nació en pecado, igual como dijo David. ¿A qué se refiere la palabra inspirada con esa expresión en pecado? Leamos otro texto de la misma escritora. Hablando de Seth, solo que más ampliado, el término más ampliado, vean. Seth aventajaba a Caín y Abel y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. En tanto que Adán había sido creado sin pecado, a la semejanza de Dios, Seth, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Pero recibió también el conocimiento del Redentor e instrucción acerca de la justicia. Mediante la gracia divina sirvió y honró a Dios y trabajó como Abel lo hubiera hecho de haber vivido, por cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzarlas en reverenciar y obedecer su creador. La misma expresión que ella utilizó en otro libro, en pecado nació Seth, aquí dice que heredó la naturaleza caída de sus padres. A eso se refiere la pluma inspirada, la palabra de Dios, cuando dice la expresión en pecado. Lo que David está diciendo es: recibí de mi madre una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo nací pecador o mi naturaleza es pecado. Él no está diciendo eso. Se refiere a haber heredado la naturaleza caída de sus padres, en este caso de su madre. Así como lo ve la palabra inspirada, y las mismas palabras utiliza. Romanos capítulo 7. Vamos a ver a qué se refiere el apóstol en esos versículos también. Romanos capítulo 7, los versos que están en controversia es el verso 17 y el verso 20. El verso 17 dice: de manera que ya no soy yo quien lo hace, es lo malo. O sea, lo malo yo no soy el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Los que defienden esa doctrina inmediatamente dicen: vea, ahí dice que en mí mora el pecado. Por lo tanto, eso es mi naturaleza. Verso 20. Si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Una vez más. O sea, lo malo que yo hago, ya no soy yo el que lo hace, sino es el pecado que mora en mí, refiriéndose, de acuerdo a ellos, a su naturaleza caída. Por lo tanto, la naturaleza caída es pecado. Eso es lo que ellos dicen. ¿De qué está hablando el verso? Leamos el contexto. Primero, entendamos una cosa. El apóstol Pablo en todo el capítulo está hablando de tres asuntos, tres cosas o tres elementos. Primero, la ley de Dios, que está en la mente. Es santa, justa y buena. Ahí en el capítulo está. Habla primeramente de la ley de Dios. Habla del pecado y habla de mí, yo. ¿Entiende? Tres elementos. La ley de Dios, el pecado y yo. Y aquí el pecado se personifica. Es decir, Pablo está personificando al pecado como si fuera una persona que lo tiene a él atado, que lo tiene a él en esclavitud. Lo está personificando.
Y esa persona, por decirlo así, entre comillas, esa persona, pecado, o sea, esa ilustración, mora en mí. Ok. Más claro, lo miramos en los versos 14, por ejemplo. Pecado, que es una persona, es el amo. En el verso 14. Es el amo. Y yo, dice el apóstol, soy su esclavo. Dos personas. Pecado, amo, yo, esclavo. Eso está el verso 23, donde dice yo soy un esclavo. Verso 17. El pecado es un poder dominante. El verso 14. Yo soy vendido al pecado. Dos personas, yo y el pecado. El verso 23, el pecado tiene una ley, así como un amo tiene leyes para sus siervos. El pecado tiene una ley. Y el verso 14, hablando de yo, soy carnal. Es decir, me presto a obedecer esa ley. Está hablando aquí de dos personajes específicamente en estos versos. Está hablando del pecado como una persona y yo. Dos. ¿Ok? El verso 15 dice, pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En otras palabras, no tengo voluntad. Mi voluntad está dominada, está tomada por mi amo, que es el pecado. ¿Entiende? Y luego cuando concluye, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de esta condición? ¿Quién me librará? Y luego él mismo se responde, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque Jesucristo es su liberación. Y si usted puede ser liberado de esa persona o de este, en este caso, el pecado, entonces ya usted ya no está más en pecado. ¿Está entendiendo? ¿Ok? Hay dos leyes. La ley de Dios y la ley del pecado. El pecado, así como es un amo, tiene una ley. Dios, que es un señor, también tiene una ley. Y las dos están en mí. En mi mente y la otra en mi carne. Pero yo, como estoy vendido, soy un esclavo, obedezco a mi amo que me tiene esclavizado, no a Dios. ¿Quién es el amo? El pecado. Es un personaje. Pero si ese personaje puede ser echado de mí, porque sí puede ser echado. Ahora, pregunta, si ese personaje es usted mismo, ¿puede ser echado? Si ese personaje es su propia naturaleza caída, ¿puede ser echada? No. ¿Cómo me va a echar? Si me echa mi naturaleza, me echa a mí también. ¿Está entendiendo? Está hablando de aquí de un simbolismo para que nosotros entendamos nuestra condición sin Cristo. Por eso está ese texto. Lo que el verso no dice, lo que el texto no dice es, soy pecado, mi naturaleza es pecado, mis pasiones son pecado. Eso no se encuentra en el verso. Hay que tener cuidado cómo leemos la Biblia. Tener mucho cuidado. Por otro lado, la expresión mora, recuerde el pecado que mora en mí. La expresión mora significa cohabitar. Pregunta, hermanos, si usted cohabita con alguien, ¿qué significa eso? Que hay alguien más que vive ahí con usted, ¿verdad? Pero si usted vive solito en un apartamento, ¿cohabita con alguien? No. No habita nadie con usted, por lo tanto usted no está cohabitando. La palabra mora en mí, la palabra mora significa cohabitar. Por lo tanto hay dos seres, un personaje llamado pecado y yo. ¿Me entiende? Por lo tanto yo no soy el pecado,
es el señor pecado, que es aparte, otra persona, otro personaje, no yo. ¿Está entendiendo? Mi naturaleza no es el pecado, es otro que él lo personifica en este caso como pecado. Por otro lado, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿puede morar el pecado con nosotros? ¿Ya serían 3? No, hermanos. Vea lo que dice el apóstol. Romanos 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Cuando dice los que están en la carne, se refiere a los que están viviendo en pecado. El que está en la carne significa está viviendo en el pecado, no puede agradar a Dios. Verso 9. Sin embargo, vosotros no estáis más en la carne. ¿Por qué? Sino el Espíritu de Dios. Es decir, el pecado, el personaje de pecado, fue expulsado por el Espíritu de Dios de mí. Ahora cohabito, no más con el pecado, sino ¿con quién? Con el Espíritu de Dios. ¿Entiende? Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, es decir, en pecado, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita, cohabita en vosotros. Viviendo el Espíritu Santo en mí, el pecado tiene que salir. Tiene que salir. Entendamos eso. Recuerde, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede vivir, cohabitar con el pecado. Por lo tanto, el pecado tiene que salir de mi vida. Y luego el apóstol, en los versos 12 al 15 del capítulo 8, dice que una vez que Cristo viene a mi vida, ya del pecado yo no soy más esclavo. Dice, así que hermanos, somos deudores no de la carne para vivir conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, ¿ve? Estando con Cristo, teniendo el Espíritu Santo, ya usted no tiene espíritu de esclavitud. No es más esclavo. Cristo mora en usted, le ha dado libertad para libertad del pecado. Ha expulsado al pecado de su vida. No más esclavos del pecado. Dice la hermana White, como resultado de la obediencia de Adán, cada ser humano es un transgresor de la ley, vendido al pecado. ¿Cuándo? Veamos cuándo. Repito, como resultado de la desobediencia de Adán, cada ser humano es un transgresor de la ley de Dios, vendido al pecado, a menos que se arrepienta y convierta. Está bajo las ataduras de la ley, sirviendo a Satanás, cayendo en los engaños del enemigo y llevando testimonio contra los preceptos de Jehová. ¿Cuándo es que la persona está todavía esclava del pecado? Cuando no se ha arrepentido, cuando no se ha convertido. Dice, pero por la perfecta obediencia a los mandamientos de la ley de Dios, el hombre es justificado. ¿Cómo es justificado? Por la perfecta obediencia a la ley de Dios, incluida en otras palabras. Solamente mediante la fe en Cristo es posible una obediencia tal. Los hombres pueden comprender la espiritualidad de la ley, como el hombre de Romanos 7. Comprende la espiritualidad de la ley. La comprende. Dice, los hombres pueden comprender la espiritualidad de la ley. Puede reconocer su poder como revelador del pecado, pero son incapaces de hacer frente al poder y los engaños de Satanás, a menos que acepten la expiación hecha para ellos en el sacrificio vicario de Cristo, quien es nuestra expiación. ¿Quién es el que está esclavo del pecado? El inconverso.
el irregenerado, el impenitente, está como esclavo del pecado, a menos que se arrepienta, a menos que acepte el sacrificio de Cristo, sigue siendo esclavo del pecado. Un texto clave para entender Romanos capítulo 7. Por eso es que el apóstol clama al final del capítulo: oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará de esta condición de pecado? De esta esclavitud. ¿Quién me librará de este amo cruel que es el pecado? Y luego dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. Porque Él sí nos sabe liberar. Él sí nos sabe librar del pecado, del amo del que es el pecado. Los que creen en Cristo y guardan sus mandamientos no están bajo las ataduras de la ley de Dios, porque para los que creen y obedecen, su ley es una ley de servidumbre, no es una ley de servidumbre, sino de libertad. Es liberación en Cristo. Todo el que por fe obedece los mandamientos de Dios alcanzará la condición sin pecado en que vivía Adán antes de su transgresión. ¿Es posible en Cristo y con Cristo vencer el pecado? Claro que sí. Somos liberados del amo, que es el pecado, y ahora Cristo mora en mí. Y por la fe soy victorioso con Él y en Él. ¿Entiende? Él obtiene la victoria en mí. Ese es el poder de Cristo. Y entonces, cuando por la fe en Cristo guardo sus mandamientos, o mejor dicho, Él me hace guardar su ley, alcanzaré la condición sin pecado que vivía Adán antes de la transgresión. ¿Está entendiendo? Esa es la gran victoria del cristiano, esa es la gran victoria que está esperando Dios en nosotros, conseguir en nosotros. ¿Creemos eso, hermanos? Amén. Ojalá que nos aferremos a esa fe maravillosa, que es donde podemos conseguir la victoria sobre el pecado en Cristo. Pero si nosotros creemos en la doctrina del pecado original, basada en mi propia experiencia de no poder vencer, en mi impotencia, y no basado en la palabra de Dios, voy a concluir cómo lo hizo San Agustín. Y voy a concluir que el pecado no se puede erradicar de mí. ¿Entiende? Qué peligroso. Ojalá que nadie caiga en semejante error de creer en la doctrina del pecado original. Que el Señor nos bendiga, nos dé su gracia y nos dé la victoria prometida. Amén.